nosotros en el Face, en el Instagram. Ustedes que están con nosotros en el YouTube también sean bienvenidos aquí en la sala. Gloria a Dios. Hermanos, me gustaría de comenzar esta noche. Los últimos días yo estuve en la capital de aquí los Estados Unidos, en Washington, D.C. Estoy participando de una conferencia. Fueron días muy importantes para el ministerio en los Estados Unidos. Vinieron hubo una convocación general. Tuvimos muchos contactos, fue muy bueno. Pudimos predicar el Evangelio, anunciar el Evangelio eterno. Contactamos muchas personas, los nativos, norteamericanos mismos, latinos también, brasileros encontramos. El evento era muy grande. Gracias al Señor, sentimos que el Señor avanzó. Más un punto que me llamó mucho la atención. Hay un foco aún en esta tierra de parte de los cristianos. Un evento con aproximadamente 2,000 personas. Percibí que el foco aún es esta tierra. Es la política de esta tierra. Son los intereses de esta tierra. La autoridad y la política para poder entregarla para alguien en esta tierra. Yo vi en medio de aquellas personas que en su corazón ama al Señor, mas exteriormente aún están pegados a las cosas de esta tierra, en este evento cristiano que él fue. Hermanos, no son pocas cosas, son muchas cosas. Muchas cosas. El foco, de hecho, no es la eternidad. No es la venida del Señor. Ellos no están viviendo como si hoy fuese su último día en la tierra. Y yo volví ayer en la noche, mi esposa y mi hija fueron a buscarme en el aeropuerto. Yo vine tarde a casa, muy abatido, porque yo vi millares de líderes, pastores con gran lideranza en Estados Unidos, de congregaciones que no están enfocados en la eternidad. Por otro lado, en nuestra mesa había un computador y una televisión. Entonces, las personas se acercaban y había un álbum conteniendo milagros. Y en aquella televisión entonces, en ese computador era colocado milagros. No eran muchos milagros. Nosotros tenemos este ministerio. Nosotros somos una iglesia, un ministerio, que ayer, por ejemplo, alguien caminó. El profeta vino a bendecir el ministerio de sábado en la noche. Y el domingo de mañana ya vimos la sanidad de 3 lisiados. Apenas una bendición. Ellos bendicieron el ministerio. Con aquella bendición, 3 lisiados andaron. Entonces, nosotros pertenecemos a un ministerio que está siempre lleno de sanidades. Vemos los curas, las sanidades constantemente. Y cuando nosotros mostramos ahí en aquella televisión, con la lideranza senior principal de Estados Unidos, pusimos eso. Y usted hablaba para ver esos milagros. Porque hermanos del medio cristiano, en medio de ellos acabó los milagros hace mucho tiempo. Y decían, pero ¿cómo puede ser esto? Esto es imposible. Otros decían, wow. Venían, salían y volvían con más personas para que ellos vieran aquellos milagros que los hermanos del ministerio estaban poniendo. En medio de toda esa reunión cristiana, tenemos
que tener cuidado porque hay milagros que el Señor muestra para nosotros, que es constante y de nosotros podemos aún familiarizarnos, verlos como cotidiano, como normal. Es muy peligroso, hermanos. Mas que no tiene nada, hermanos, por causa de la apostasía en la que viven, o porque algunos tomaron el camino solo de conocimiento. No hay nada. Entonces la Biblia habla que el Evangelio eterno precisa ser predicado con poder. El Evangelio del reino es el Evangelio de arrepentimiento. Arrepentimiento, que está próximo al reino, y ese Evangelio de arrepentimiento, él necesita ser predicado con poder. Necesita haber señales para que las personas vean, porque el mensaje de este Evangelio es duro. Es un mensaje de arrepentimiento duro. Por eso, los milagros necesitan suceder para que las personas se mantengan sabiendo el mensaje que es duro y también carga un poder y libertad, mas también levanta lisiados. Ella abre los ojos de los ciegos, los oídos de los sordos y cura todo tipo de enfermedades debajo del cielo. Saben, hermanos, yo volví muy asustado porque cuando vine a la capital de Estados Unidos, de Washington, de la condición de los cristianos totalmente envueltos con esta tierra y no tienen milagros. El mensaje es otro mensaje. Ellos no se están preparando. Por eso que hoy decidí, después de todo lo que vi, hablar un poco para ustedes exactamente de esto. Yo quiero hoy intentar transmitir el encargo que está quemando en mí, mostrar importancia de la primogenitura en este momento. Usted necesita valorar esto, que usted ya ganó. ¿Cuánto usted ya construyó en esta arca? Voy a comenzar con Lucas 21, Lucas capítulo 21, versículo 19. El tiempo no está a mi favor. Voy a necesitar en algunos momentos ser rápido. En algún momento no voy a poder esperar a ustedes. Lucas capítulo 21, versículo 19. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Me gustaría de considerar la palabra paciencia, perseverancia, dice en portugués. Porque la palabra alma, de acuerdo con Génesis, cuando Jacob, él fue para Egipto, dice que eran 70 personas, 70 almas, 70 personas cuando descendió a Egipto. En el libro de Gálatas, el espíritu y el alma y el cuerpo, ellos se tornaron carne. Se tornó carne en su totalidad el hombre. Entonces el alma es la persona que necesita pasar por transformación. Yo no voy a enfocarme en el alma. Voy a enfocarme en la palabra perseverancia. Entonces yo estaba aquí viendo en el diccionario, yo gusto mucho de revisar la palabra perseverancia. Está totalmente relacionada. El sinónimo de esta palabra, constancia. Una persona perseverante es una persona constante. Es una persona firme. Ella tiene firmeza. Es una persona resistente. Es una persona fuerte. Es una persona aplicada. Es una persona segura. Entonces aquí el foco es ganar. Que en vuestra perseverancia van a ganar vuestras almas. Más en el versículo 7, Lucas 21, versículo 7 dice así. Le preguntaron, maestro, ¿cuándo será esto? ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas estén para suceder? Es el tema de nuestro mensaje. Entonces, cuando el Señor, Él va a mencionar
sobre la señal de esta era. Él va a mostrar que los cristianos, ellos iban a perder la perseverancia en algo. Entonces tenemos aquí que nos muestra que el tiempo en esta era, que la humanidad, el tiempo cuando la era de la gracia va a finalizar. Más por otro aspecto, los cristianos, ellos perdieron la perseverancia. Cuando usted va para el evangelio, ellos muestran que la perseverancia es que usted tiene que dar dinero, 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 votos, dinero, hasta el final. Mas si usted fuera para otro evangelio, cualquier evangelio, va a mostrar perseverancia en otras cosas. Evangelio de conocimiento, ellos van a desenvolver la perseverancia en la salvación de su alma. Mas yo quiero enfocar en un versículo. Si el Señor comienza a mostrar que en los últimos días la perseverancia iría a terminar en la mayoría de los cristianos, usted puede tomar la palabra, el amor de muchos se enfriará, mas la perseverancia aquí es relacionada a la salvación completa del hombre. En un versículo, abran conmigo, por favor, Hebreos, capítulo 12. Hebreos, capítulo 12, el versículo 14. Dice así. Yo voy, el hermano va a leer una traducción, pero que dice, sin seguir la paz con todos y la santidad sin la que cual nadie verá al Señor. Y dice, ¿y dónde está esto relacionado con la perseverancia? Es exactamente eso. Este versículo ahí muestra que los hijos de Dios, ellos irían al final perder la perseverancia en la santidad. Cuando se habla del tiempo final, entonces la primera advertencia aquí es que los hijos de Dios, ellos irían a perder la perseverancia en la santidad. Ellos no iban a conseguir participar del arrebatamiento. Si usted toma la perseverancia, voy a recapitular. Si usted trata de prosperidad, de conocimiento, de salvación, de esto, de aquello, más del evangelio del reino, el padrón para alguien es perseverar. Es el padrón de Dios. El padrón aquí está relacionado con algo que Dios exige para entrar en el reino. Usted puede decir, frutos también Dios exige. Claro, cierto. Mas muchos no van a tener frutos y van a poder entrar por el padrón de santidad. Y porque en algún momento las que ellos ganaron y usaron todo. Nosotros nunca vamos a poder hacer a los hermanos que tengan el mismo grado de fe que nosotros. Cada hermano recibió una porción de gracia. Para él vivir, él tiene que gastar todo esto en esta era. No me pregunte si usted tiene 10%, si usted recibió 30% o 60% de la gracia. Yo no sé. Más trate de usar todo lo que tiene. Eso es fundamental. Use en su vivir para busque tener un vivir santo, sus frutos, para tener frutos interiores del Espíritu, frutos exteriores, que son personas, obras. Haga esto. Use toda la porción que tiene de gracia. No puede sobrar nada. Este principio que no estamos comenzando exactamente aquí. Ahora yo quiero leer con ustedes, por favor, 1 Timoteo,
Primera de Timoteo, capítulo 4. Quiero más una vez agradecer a todos los que están en las plataformas. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 1, dice así. El Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Me gustaría llamar tu atención ahora. ¿Qué es que deja a los demonios irritados contigo? ¿Qué deja a los demonios locos contigo? Solo hay una cosa en este momento, ahora, que deja a los demonios de esa manera y usted consigue vencerlos. Es tu padrón de santidad. Solamente la santidad puede vencer demonios. Solo conocimiento no basta. Tu oración, hasta tu oración, no vence. Tu ayuno no vence, porque muchos oran, mas no son santos. Hay pecados que no fueron confesados. Muchos ayunan, mas no son santos. Hay pecados. Y cuando el enemigo encuentra legalidad, hermanos, una pequeña puerta que está ahí hace mucho tiempo, usted pasó, usted olvidó, mas en el reino espiritual, el pecado que usted cometió hace 10 años atrás, tú te olvidaste, mas en el reino espiritual no. Es como si usted hubiera acabado de cometerlo. Y ahí los cristianos zapatean, saltan, pero si hay un problema de legalidad, usted está perdido. Entonces, solo hay una cosa que en ese capítulo 4 que estamos leyendo, en los últimos días, el Espíritu afirma expresamente en los últimos tiempos, algunos apostatarán de la fe y obedecerán a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Todo lo que te lleva a vivir aquí una vida tranquila, la vida que la gracia, la falsa gracia, que es obligada a darte todo, que el Señor hizo todo por ti. Hermanos, ten mucho cuidado de este tipo de evangelio que va a lanzar a la mayoría de la iglesia para las tinieblas. Van a terminar en el fuego. Van a terminar en el fuego. Esto no es juego. Yo aprecio el versículo 14 aún de ese mismo capítulo. Y el versículo 15, Pablo dice para Timoteo, no te hagas negligente. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante la profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate de estas cosas. Permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. 16. Ten cuidado a ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Entonces, el mismo Pablo, que estaba escribiendo para Timoteo, sabemos que escribió la carta de los Hebreos, y él habla del padrón de santidad. Por este lado, estamos en los últimos días. Y los cristianos toman otro camino que va a llevarlos para otro evangelio, para una vida en esta tierra, totalmente lejos de usar la porción de la gracia que fue confiada a ellos. Por nuestra perseverancia, ganaremos nuestras almas. Es por la perseverancia que vamos a llegar a ser arrebatados, que vamos a llegar a la conformación, que vamos a llegar a la glorificación. Y la perseverancia está relacionada con justicia y santidad. Ahora, nosotros tenemos lo opuesto aquí. En estos días que anteceden al arrebatamiento, Pablo dice,
va a manifestarse demonios, que son enseñanzas violentas, enseñamientos dulces, azucarados, que va a dar un camino maravilloso de un evangelio para ti. Yo preciso correr un poco. Quiero leer aún Efesios capítulo 6, versículo 18. Este versículo no voy a comentar mucho. Efesios 6, 18. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Todo tiempo en el Espíritu. No solamente la oración, es la oración en el Espíritu. Porque nosotros podemos orar de nuestra propia manera, mas aquí estar en el Espíritu, estar escondido en Cristo. Estar en el Espíritu, estar escondido en la agenda de Dios. Porque yo no quiero solamente estar en el Espíritu, mas no estar en la agenda. ¿Entiende? Por eso que esas dos maneras del Espíritu que abren Gálatas, uno es vivir en el Espíritu, el otro es andar en el Espíritu, como dice Gálatas. Entonces el capítulo 5, el vivir y el andar. Usted tiene el mismo espíritu. En griego peripateo y estoiqueo. Y cuando usted vive en el espíritu, que es el caso aquí, es más de que usted está solamente andando. El andar denota como un ejército, como estamos andando juntos, como el cuerpo de Cristo, andando juntos, en un solo son, como un ejército. Mas el vivir muestra que usted individualmente, dos estarán en una cama. Usted va a necesitar esforzarse primero para que usted esté en este vivir. Segundo, para poder ayudar a personas que están a tu lado. Y no es apenas vivir, es usted vivir en la agenda de Dios, vivir en el propósito actual de Dios. Hermanos, esto es maravilloso. ¿Y cuál es la agenda de Dios hoy? Es preparar una iglesia santa, totalmente separada. Necesito correr. Yo sé que el tiempo no está favorable para mí. Quiero leer aún un versículo. Me gusta mucho este versículo. Hablan conmigo Hebreos capítulo 11, versículo 4. Él va a leer una versión amplificada. Versículo 11, 4. Por la fe, Abel trajo a Dios un sacrificio mejor y más aceptable que el de Caín, por causa del cual fue testificado que él era justo, que él era recto, de una posición correcta con Dios. Y Dios dio testimonio aceptando y reconciliando, y aunque haya muerto, aún a través del incidente, él aún está hablando. Aleluya. La versión amplificada muestra que Abel está hablando. La sangre habla. Entonces aquí muestra a alguien que alcanzó en la época de Abel para tornarse un vencedor. Él necesitó ser justo y santo en una época que el Cordero de Dios, el descendiente de Abraham, escucha, no tenemos sus ovejas que él criaba como una figura de Cristo.
Entonces, él ofrecía a Cristo para Dios. Su sacrificio era exactamente ese. Vivía Cristo y le ofrecía a Cristo para Dios. Aquellas ovejas, aquellos sacrificios, eso agradó a Dios. Mas en aquella época, para tener ese padrón de santidad y él llegar a la gloria, era eso lo que era exigido para él. Y cuando usted entra en Hebreos capítulo 11, usted va a ver desde Adán, vamos viendo, vamos a ver Enoc, vamos a ver Noé, vamos a ver los llamados a partir de Abraham, todos. Vamos viendo personas ahí, cada uno de ellos que corrió una carrera. Ellos alcanzaron una promesa. Y en aquella época el padrón de exigencia de Dios que estableció, ellos alcanzaron. Ellos corrieron una carrera para la época de ellos. Ellos fueron vencedores. Usted comprende. Fue un padrón difícil quizás para ellos. No era la época de la ley. Una época donde el Señor se relacionaba con el hombre de una manera diferente. Mas cuando miramos hoy en día, estamos dentro de la nueva alianza. Ya dentro de la nueva alianza, cambió el padrón. Vamos a colocar el arrebatamiento. Cambió completamente el padrón. Todas las eras Dios hizo de una manera que Él estableció vencedores, de la manera con que Él, de su padrón. Mas cuando llegamos en Nuevo Testamento, cambió todo totalmente. Y es sobre eso que ahora ya hice ese fondo, ya puedo entrar en el mensaje. Es muy importante que ahora nos adecuemos al padrón del Señor, que el Señor exige en el Nuevo Testamento, basado en la muerte de Jesús. Nosotros podemos decir, Jesús ya hizo todo, ya puedo ocultarme en Él. No está equivocado, pero usted también necesita considerar estas 5 advertencias en el libro de Hebreos. Y yo te voy a decir una solamente hoy. Si tú saltas el libro de Hebreos, es Nuevo Testamento. Si lo saltas, tú vas a establecer un padrón de santidad para tú entrar en arrebatamiento. Y yo te voy a decir, va a dar problemas. Vas a acabar siendo arrastrado para el lago de fuego. En este padrón, eso está diciendo, estableció en Hebreos. Esto no es juego, es una advertencia dura para ti y para mí. Cuando leemos este libro y miramos el Cristo resucitado, Cristo ascendido y glorificado, que ya está dentro de los cielos, como el Melquisedec, y él aún hablando de esta manera, es porque de hecho Dios no abre mano, no deja de lado la santidad. Tengo aquí algo que quiero considerar. Me gusta mucho esto, por causa del cual fue crucificado, Él era justo, Él era recto. Hermanos, esto es poderoso. Tenemos que alcanzar este padrón de justicia y santidad hoy, en la era del Nuevo Testamento, la era del Cristo resucitado, del Cristo ascendido. Esto es muy importante. Todos los héroes de la fe alcanzaron. Cuando llega el capítulo 12, todo lo del capítulo 11, muy bueno, muy bien. Estamos viendo una galería de hombres que avanzaron, pero cuando llega el capítulo 12, el versículo 14, ahí está escrito, sin santidad. Está diciendo, corrió la carrera de Hebreos capítulo 11. Entonces, aquí el padrón, aquí es santidad. Usted percibe que esto aquí no es juego. Nosotros no tenemos cómo sacar el capítulo 11, porque
Ahí cualquier uno da un buen mensaje. Usa la palabra fe y vas a dar un gran mensaje. Mas cuando llegas, la manera que vas a alcanzar, la manera de correr, es el capítulo 12. Aleluya. Usted tiene que correr una carrera, más abandonar el pecado. Tienes que abandonar el pecado. Ya comienza el capítulo 12 con un duro mensaje. No juegues con el pecado. No juegues. Entonces, todas las veces que usted oye, solamente quedan mensajes en el capítulo 11. Cuidado. Necesitas seguir adelante. Anda viendo cómo que ocurrió la carrera en la época de ellos. Nosotros hoy tenemos que correr la carrera en nuestra época. Eso es muy grave. No podemos jugar con eso. No podemos trivializar el pecado. Entonces, sin santidad nadie verá al Señor. Del lado de Dios, su santidad es su naturaleza santa. En cuanto a nosotros, de nuestro lado, la santidad es una vida de santificación, separación, arrepentimiento total de nuestros pecados. Total. Ahora quiero entrar lo que usted va a necesitar, anotar los versículos. Quizás yo voy a hacer algo muy rápido, porque estoy entrando en la parte de los vencedores. Los hermanos que desean pueden anotar los versículos. Voy a hablar varios versículos y principios. Si ustedes desean, pueden anotar. Quiero leer aún Hebreos 12. Por favor, abran conmigo Hebreos 12. Gracias a todos los que están con nosotros en la sala, en las plataformas de Zoom. Yo veo aquí muchos hermanos. Wow, muchas gracias. No había visto que tenía tantos hermanos en la sala de Zoom. Hebreos 12, versículo 14. Sin santidad, nadie verá al Señor. Voy a estar repitiendo. Mas vamos a ver. Usted me pregunta, ¿cómo yo hago para tener santidad? Quiero ir para el versículo 16 ahora. Es un versículo muy asustador. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Aquí, impuro y profano, como fue Esaú. Hermanos, esta palabra es muy dura. Es muy dura esta palabra. Yo quería leer esta palabra hay un versículo interesante. La palabra impuro y la palabra profano está relacionado con pecados. Totalmente profano. Escritor de Hebreos, él usó la palabra profano. Mas nosotros miramos y vemos apenas que él cambió su derecho a primogenitura por un plato de comida. ¿Mas por qué? El escritor de Hebreos usó la palabra profano. En la versión amplificada dice que Esaú estaba envuelto con profundo pecado, según profunda rebelión a las promesas de Dios. Eso es muy grave. Impuro y profano fue Esaú, aunque Esaú, versículo 17, porque ya sabéis que aún después deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Mire la palabra, arrepentimiento. En el versículo 14, sin santidad, si no hay santidad, es porque no
hay arrepentimiento. No versículo 16, El versículo 16 O versículo 14 habla acerca de eso. El Irmãos, versículo 14 habla de é o santidad. oposto. Veja dois caminhos aqui. Hermanos, miren, dos tipos de caminos, cristãos aqui. dos tipos de cristianos. Embora Esaú lamentasse Aunque sua Esaú perda com lágrimas. lamentó su pérdida con lágrimas. Isso está em Gênesis 27. Eso está en Génesis 27, 38. Ele não Él no, exatamente, ele não se arrependeu él no, do exactamente seu no se pecado arrepintió por de ter su pecado, desprezado as promessas de Deus. de haber despreciado las promesas de O que ele Dios. buscou foi uma mudança El na arrepentimiento que él decisão já buscó tomada fue pelo un seu pai. cambio en la decisión ya tomada por su Você padre. percebe aqui? Usted percibe Ele aquí, queria com as lágrimas él quería con las dele lágrimas mudar de él a decisão que o pai cambiar la tomava. decisión de su padre. Ele em nenhum momento chegou En e ningún abriu momento seu él coração llegó e y abrió su começou a gritar. corazón y comenzó a clamar, a gritar, yo soy un carnal, Eu sou homem yo governado soy pela minha barriga. un hombre gobernado por mi Eu me barriga, arrependo porque yo me eu não arrepiento valorizei porque yo no valoricé la eu não bendición, valorizei a bênção espiritual. yo no valoricé la bendición espiritual, yo lo cambié por un plato de lentejas, yo me arrepiento y comenzar a llorar amargamente. Ele não fez isso. Él no hizo esto, Ele simplesmente, él com suas simplemente lágrimas, con sus lágrimas quiso cambiar la decisión de su já tinha padre. abençoado o seu irmão. Ya había bendecido a su hermano. Por isso que Por esse eso arrependimento que ese precisa arrepentimiento, ser genuíno. Você tem nuestro que arrepentimiento tocar necesita ser genuino. Não sei, Usted tiene que irmãos, tocar en la se essa herida, leva para espanhol. Você precisa tocar no necesita tocar profundo. en lo profundo, en la herida. Não fique esperando os outros No quede esperando resolver que a los situação otros resuelvan su de arrependimento situación para de você. arrepentimiento para usted. Agora é a hora. Ahora es hora. Faça uma avaliação Haga una evaluación Não poupe, seria. No vá guarde lá tiempo. atrás, No espere siga tiempo. pouco a pouco, trazendo para a luz Y el tudo Señor que poco a você poco viveu traiga nas para luz trevas. todo lo que usted hizo en las tinieblas. Você precisa tratar Usted santamente. necesita. Não tente mudar Deus. No intente cambiar Dios. Se há alguma situação que você Si hay está alguna passando, não situación culpe que usted está Deus. pasando, Faça no isso. culpe a Dios. No haga eso. Vá diante do Senhor Anda delante del profundo Señor arrependimento, en em profundo lágrimas, arrepentimiento, sem en tentar lágrimas, Deus, sin sem intentar tentar cambiar mudar a Dios, decisão de sin Deus. intentar cambiar la decisión de Não faça como Dios. Esaú. No haga Tentou mudar como a el Saúl, decisão do que él pai, intentó cambiar la decisión mas de ele su não padre, tocou no mas él no tocó verdadeiro pecado. el verdadero Ele pecado não en la vida de él. tratou com aquilo. Él no trató con eso. E a coroa Y la passou corona de para o outro. pasó de uno para otro. Irmãos, Hermanos, Esaú, Esaú ele vai e já está queimando muito longe. Esaú não Esaú ya está está quemando, no seio de Abraão, no paraíso. Ele está não tem quemando direito muy de entrar. lejos. Esaú no está en ese no habrá en el paraíso, no tiene derecho de entrar. Isso aqui não No é tiene jogo. derecho. Esto no es juego. Olha, Miren, olha o que ele perdeu. miren lo que él Veja o que perdió. ele perdeu. Miren lo que él perdió. Dupla. La porción tripla. Primeiro, Primero, nós temos la triple porción. Abraão, Nosotros tenemos a Abraham, passa para o seu filho pasa para su hijo, Isaac. Isaac, E agora o seu neto. y ahora su nieto. Aí você tem Jacó e Esaú. Ahora usted tiene Jacob y Esaú. O primeiro que nasceu ali El primero que nació foi ele. fue E él. naquela época, é Y o en aquella época, primogênito. el primogénito É dele essas três bênçãos. Primeiro, es de él esas tres bendiciones. La bendición de segundo, la tierra. a bênção do Segundo, sacerdócio. la bendición del sacerdocio. Terceiro, a Y bênção tercero, da realeza. la bendición de la realeza. Essas três bênçãos iriam Esas ficar tres sobre ele. bendiciones, O seu pai teria que su abençoar padre tendría que para o bendecirlo seu avô Abraão, para o
pasó de su abuelo Abraham para su padre y para él. De él vendrían, exactamente, vendrían aquellos que heredarían la tierra, el sacerdocio y la realeza. Mas cuando él vendió, él despreció, abrió mano. Ve atención, enfóquese en los 1000 años, está enfocando ya en los 1000 años. Debido a que Esaú procedió de manera profana delante del Señor, Hebreos 12, 16 dice, para que nadie se... Hebreos 12, 16, está leyendo en versión amplificada, para que nadie se haga culpable de vicio sexual o se torne una persona profana, impía, como Esaú, que vendió su primogenitura, su derecho, por una única comida. Versículo 16, yo acabé de leer en una versión amplificada. Él despreció, abrió mano de la bendición de la tierra, del sacerdocio y de la realeza, por una única comida. Su estómago se hizo un Dios. Ahora miren solamente. Número 1. La porción doble de la tierra fue dada a José. Yo no voy a abrir porque necesito correr. Primera Crónicas capítulo 5, versículo 1 y versículo 2. Yo voy a repetir. La porción doble de la tierra fue dada a José. Primera de Crónicas, capítulo 5, versículo 1 y 2. Número 2. El sacerdocio pasó para Leví. Deuteronomio 33, del 8 al 10. Y Éxodo 32, de versículo 27 al 29. Cuando Moisés descendió del monte, había un becerro de oro abajo. Las tablas de la ley fueron quebradas por Moisés. Y él dice, ¿quién está de mi lado? Ven acá. Apenas la tribu de Leví pasó para el lado de Moisés. Las otras 11 tribus no pasaron. Entonces en aquella noche Moisés mandó a matar mucha gente. Y por aquel acto, ahora el sacerdocio cayó en esa tribu, fue dado. El sacerdocio era para estar ¿con quién? Con Esaú. Número 3. El reinado fue dado a Judá. Referencia bíblica de Génesis 49, versículo 10 y el 11. En el momento que Jacob estaba bendiciendo a sus hijos, Judá entonces en él recayó la bendición del reinado. Entonces aquí yo voy a repetir la porción de la tierra, la porción del sacerdocio y la porción del reinado. Él abrió mano, él despreció, lo tomó en poco. Toma mucho cuidado, cuidado. Nosotros los cristianos, nosotros los cristianos, que nacimos genuinamente, somos las primicias de su creación. No estamos hablando más de Esaú, estamos hablando de nosotros. Este versículo quiero leer con ustedes, por favor. Santiago. O livro de Tiago, capítulo 1, o versículo 18, por favor. Santiago 1, versículo 18. Por favor, abran su Biblia. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias
de sus criaturas. sua criação. Então, nós que nascemos de Entonces novo, nosotros que nacimos de somos nuevo, considerados somos considerados las primicias de las Então, criaturas de somos os Dios. filhos Entonces somos primogênitos. los hijos Você primogénitos. pode dizer, mas Usted Jesus puede é decir, primogênito, está tudo más bem. Jesús de primogénito. Sí, está Mas bien. aqui, as Mas aquí, primícias da las criação. primicias de la Nós também creación. somos considerados Nosotros primogênitos. también Por somos isso, quero ler mais um versículo. Volte para trás. Somos las primicias. Por eso quiero leer más un versículo. Versículo capítulo Eso 12 está de en Hebreus. Novamente. Hebreos, Hebreus capítulo de número 12, o versículo Hebreos 12, fala assim: versículo 23. Dice así: Igreja dos primogênitos. a la congregación de los Então, a primogénitos, igreja dos primogênitos, la iglesia de los primogénitos, arrolada no céu, que están inscritos en los cielos, o juiz a de Dios el todos, juez e aos de espíritos dos todos, justos a los espíritus de los aperfeiçoados. justos hechos Então, eu volto a perfectos. dizer, Entonces vuelvo a decir, considerado as somos primícias da considerados criação. primicias de la Somos a creación. igreja dos Somos la primogênitos. iglesia de los primogénitos. Por isso que Hebreus Por 12, eso 23 que Hebreos mostra 12, essa 23 igreja. muestra esta Por iglesia sermos os filhos por ser primogênitos de los Deus. hijos primogénitos de Temos a Dios. primogenitura. Ahora tenemos la primogenitura. E essa primogenitura Y esta inclui, primogenitura oh incluye, irmãos, o perigo de não mire perseverar hermanos, na el santidade. peligro de no perseverar en la santidad. Perigo. Mire el peligro. Você vê que ele está mostrando Usted ve Esaú, que Dios está mostrando a Esaú, 16, el versículo na verdade, 16 e 17 de Hebreus, y 17 de Hebreos versículo de número muestra 23, esto, ele más já en el mostra versículo 23 a él igreja. muestra la iglesia. Então ele mostra um primogênito. Entonces él muestra 16, un 17, que primogénito, jogou fora 16 y 7, que lanzó a fuera, después primogenitura Saúl, e lanzó agora fuera mostrou a primogenitura, igreja. mas ahora muestra después la Que é o iglesia, primogênito do Novo que es el Testamento. primogénito del Nuevo Testamento. Perceba a profundidade disso aqui. Perciba la profundidad de esto. Isso aqui não é brincadeira, irmãos. Esto aquí no es juego, hermanos. Então o primogênito do Novo Entonces el primogénito del Nuevo Testamento, lo que él tiene, O que o primogênito do Novo ¿qué el primogénito del Nuevo Testamento tiene? Por quê agora? Usted luchando por qué ahora. Vou mostrar os três Voy a hacer itens. rápido y voy a mostrar Hebreus aquí los capítulo ítems. 2, versículo Hebreos 5. capítulo 2, Vamos ver os versículo três itens. 5. Voy a mostrar los tres ítems. Repetindo, Hebreus 2:5. Hebreos 2:5. Não foi a anjos que Porque no sujetó a los que ángeles el mundo venidero, estamos falando. acerca del cual estamos hablando. Aqui Aquí estamos vendo esse versículo. estamos viendo este versículo mostrando que hay un mundo venidero, 1000 anos. que los 1000 años, el milenio, va a ser exactamente su porción de tierra. Você lê o versículo 6, Si usted lee el você vê que versículo, Deus, ele confiou usted va a ver que Dios se le confió, para anjos, el versículo 7, mas ya no más para los ángeles, aqueles que permaneceram mas aquellos que permanecieron até o fim, fieles hasta el fin, defendendo a sua santidade e a sua justiça, defendiendo su santidad y su justicia como primogênito. como Porque ele primogénitos. está dizendo, você vai Aquí está diciendo, usted va a gobernar governar o gobernar futuro. Isso el fala mundo da venidero, terra, su porción de de tierra, lugar, de un lugar, os 1000 anos. los 1000 años. Mas Apocalipse capítulo 20, o versículo Más 6, Apocalipsis, desse versículo, irmãos. gusto mucho este versículo, Senhores, dois versículos. voy a leer con ustedes, 6 e Apocalipsis depois capítulo 20, fala assim, vamos ver o segundo item aqui. vamos a ver el segundo ítem aquí, Versículo 6. Apocalipsis 20, versículo 6, Bem-aventurado e santo aquele bienaventurado el que tem parte na santo, primeira el que tiene ressurreição. parte en la primera Mas o que é resurrección, essa la segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Veja, Miren, primeiro a terra, primero la tierra, incluída na primogenitura. que está incluida en la primogenitura. Segundo, o Segundo, reinado, el reinado, incluído na primogenitura. que está incluido en la primogenitura. Uau. Agora o versículo Wow. 4, Apocalipse capítulo Ahora el versículo 20, 4. o versículo 4. 20, versículo 4. Fala assim, Dice así,
Y vi tronos y sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, de los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca de sus frentes ni de sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. 1000 años. Y reinaron con Cristo 1000 años. Entonces usted tiene la tierra, usted tiene el reinado, y usted tiene sacerdocio. Usted tiene la tierra, usted tiene el Apocalipsis 24 y tiene sacerdocio en el Apocalipsis 20, versículo 6. Ahí usted se encaja exactamente en Hebreos capítulo 12, versículo 22. La iglesia de los primogénitos. La misma bendición que Esaú perdió como primogénito. Él vendió. Es la bendición que el Señor trajo para los primogénitos. Aleluya. Pero necesitamos conseguir permanecer. Esto aquí no es juego. Esto no es juego. Estas son las primicias. Y esas son las principales bendiciones del reino milenario. Milenario. Pero los cristianos profanos que hoy aman el mundo, los cristianos profanos que hoy aman los placeres, que aman las cosas humanas, que no les gusta la santidad, aún la comida y la bebida, va a llevarlos a perder todo lo del mundo venidero. La generación de Mateo 24 comían, bebían, casábanse y se daban en casamiento. Y una generación que no estaba preocupada con Hebreos 12, 14. No estaban preocupados. Perdió una primogenitura. Equivale a perder la eternidad con Dios. Esto es una seria advertencia. Correr una carrera sin santidad. Correr una carrera sin justicia. Correr una carrera del Evangelio de la Prosperidad o el Evangelio del Conocimiento, mas no en el Evangelio Santo. Esto aquí es muy grave. Yo quiero ya finalizar. No voy a leer esos versículos por causa del tiempo también. Rubén, el primogénito. Rubén era el primogénito de Jacob. Rubén también perdió la primogenitura. Eso está en Génesis 49, versículos 3 y 4. Usted puede anotarlo. Esaú perdió su primogenitura por causa de comida. Rubén perdió su primogenitura por causa de relaciones sexuales. Pecado sexual con la madrastra. ¿Cuánta dominación sexual? Entonces tenemos dos pérdidas de primogenitura. La primera, por causa de las cosas relacionadas a la sobrevivencia, y la segunda, los placeres. Para aquellos que están corriendo la carrera. Y nosotros vimos versículos de Lucas, el capítulo 21, versículo 31. Nosotros vimos también Lucas 21. Es en vuestra perseverancia que ganaréis vuestras almas. Y nosotros vimos que alma aquí representa la totalidad del hombre, su espíritu, su alma y su cuerpo.
E nós vimos Y nosotros uma vimos advertência muito una séria daqueles que advertencia estão muy seria correndo de qualquer maneira. a aquellos que están corriendo de cualquier manera. No aspecto positivo, En el aspecto a positivo, primogenitura la está primogenitura relacionada com o está governar relacionada 1000 anos con na gobernar Nova 1000 años Jerusalém. en la Nueva Jerusalén. Em outras palavras, está En otras relacionada palabras, com a bênção está da relacionada eternidade. con la bendición de la eternidad. Mas aqui nós temos o Más, segundo grupo, que são os aquí irmãos tenemos segundo profanos, grupo, los que vivem profanos, como Esaú, y que viven como que Esaú, vivem de qualquer maneira, que viven de cualquier que manera, não dão o valor que adequado no dan à valor eternidade. a la eternidad. Amam o Senhor. Aman al Señor. Nós não tiramos esse mérito Nosotros de no suas decimos que no existências, aman, mas que não conseguem o padrão mas no consiguen el padrón exigido exigido pelo Senhor. por el Señor. Estar em Cristo aqui Estar en Cristo equivale a você equivale estar a em usted Hebreus. estar. Eu vou terminar com esse versículo. Voy a terminar con este Hebreus versículo, capítulo 12. Hebreos capítulo 12. Esse vai ser meus últimos Ese va a ser mi versículos. último versículo, los últimos versículos. Eu vou ler Hebreos alguns capítulo versículos 12. para finalizar nesse mesmo texto e vou Voy terminar a aqui. leer algunos versículos para finalizar en este mismo texto. Hebreus capítulo 12, Hebreos 12, o versículo de número 18 a seguir. número 18 en adelante. Não tenham Porque no os chegado habéis ao acercado palpável al monte que se podía palpar y que ardía en à fuego, escuridão a la e às oscuridad, a las trevas tinieblas y a la e à tempestad, tempestade. E ao clangor y al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, de la palavras cual gerais. los que la oyeron rogaron Quando que no se les hablase más, ouviram, suplicaram que não se lhes falasse mais, pois já não porque no suportavam podían soportar o que lo que se ordenaba. era ordenado. Então aqui o escritor de Entonces, Hebreus está aquí el escritor de narrando Hebreos está quando a narrando nuvem de Deus cuando la nube de Dios, baixou ella bajó no monte, en el monte Sinaí. o pavor, El o pavor, desespero, el o desespero, pânico el pánico tomou 2 milhões de que pessoas, tomó 2 millones de personas, a ponto deles gritarem: al Moisés, punto de ellos por favor, gritar a Moisés, por favor, fale você com ele. habla tú. A nuvem trouxe Deus. La nube trajo a A Dios. nuvem trouxe a glória de Deus. La nube trajo A la nuvem gloria de trouxe a Dios. La santidade nube de Deus. trajo la santidad de E naquele Dios. momento, Y en aquel aqueles momento, 2 milhões estavam aquellos vendo 2 a millones sua estaban condição. viendo su Eles condición. temiam a morte. Ellos temían la Eles muerte. sabiam que eles poderiam Ellos morrer a qualquer sabían momento que ellos por podían causa morir a da cualquier condição momento por pecaminosa causa de la deles. condición pecaminosa. Irmãos, é esse temor Hermanos, es ese que temor acabou entre os cristãos. que acabó entre los Essa mesma cristianos. nuvem, Esa ela misma desceu em nube, 2019 ella descendió en para 2019, trazer descendió. o temor. Essa mesma nuvem está na Esa terra. misma nube está en la tierra. Essa mesma voz está na terra Esa para misma trazer o voz temor. está ahora. O versículo 21, Versículo 21. na verdade, de tal Y modo tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo, sinto-me estoy espantado trêmulo, y temblando, mas tendes chegado ao monte Sião, sino que os habéis acercado no Novo al Testamento, monte de Dios, a la ciudad de Dios, a vivo, cidade de Deus vivo, Jerusalén Jerusalém celestial, celestial, a la compañía incontável hoste de de anjos, muchos e a millares universal de assembleia. ángeles, Aqui é a la como se fosse uma congregación. festa já preparada no Es Novo como si una fiesta Testamento, a preparada nova para aliança. nosotros. La nueva 23, alianza, a igreja dos 23, primogênitos, a la congregación de los inscritos primogénitos que están e a inscritos Deus, en los o juiz de cielos, todos a Dios, el juez de os espíritos todos, justos a los aperfeiçoados. espíritus de los Isso justos aqui dá uma mensagem hechos tremenda. perfectos. E a Este es un mensaje Jesus, tremendo. mediador da nova Y a aliança, Jesús, el mediador del nuevo o pacto, sangue da que la aspersão sangre fala rociada, coisa que habla superior mejor ao que la de sangue Abel. do próprio Abel. Então aqui fala de 2 sangues. O Aquí sangue habla de de 2 sangres. Abel, La nós sangre de vimos Abel, no livro de Gênesis capítulo vimos en el libro de 4, Génesis o capítulo sangue de 4, Abel clama la por sangre de justiça. Abel. Mas aqui fala do sangue da nova aliança de Jesus, Aquí habla de la que clama sangre de la por nueva alianza, arrependimento.
de Jesús que clama por arrepentimiento, la sangre de Abel clamaba por justicia, la de Jesús por arrepentimiento. 25. Mirad que no desechéis al que habla. Por, ten cuidado, mirad que no desechéis al que habla. En portugués dice, ten cuidado, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desechamos al que amonesta desde los cielos. Ellos están aquí entre nosotros. Yo finalizo ahora. Mi Biblia ya está cerrada. No juegues con el pecado. No juegues con el pecado. Mire, nosotros estamos en los últimos días de arrebatamiento en la tierra. Ese evento va a suceder. No puedes en este momento tener pecado. Nosotros no podemos encontrarnos con pecado. Por eso que arrepentimiento necesita ser constante en nosotros. Todo el tiempo. Valoriza tu salvación. Usted no puede abrir mano de la santidad, dejar la santidad de lado. La santidad, ella venir por arrepentimiento. Cuanto más usted venga delante del Señor, reconociendo la condición miserable, malvado. Nosotros somos malvados. ¿Cómo nosotros somos malvados? Este cuerpo es tan sucio, inmundo. Cuidado. El doctor David Ower, profeta del Señor, hace más o menos un año atrás, él trajo una advertencia para todo el ministerio. Y él dijo que delante del Señor, el Señor permitió el espíritu de sexo sexual. Y aquel espíritu sexual existe el adulterio. Existe la promiscuidad sexual. Existe la lujuria sexual, la fornicación, los abortos, todo relacionado a la parte sexual, tanto homosexualismo, lesbianismo, heterosexual y todo. Dios permitió aquel espíritu descender. Hermanos, y él dice que aquel espíritu iba a estar en la tierra, pues en mis palabras, iba a ser de la tierra un Sodoma y un Gomorra. Aquí no solamente los escogidos tienen que cuidarse todos, porque vimos dos que tenían primogenitura y cayeron. Un hombre casado, una mujer casada. Usted que está oyéndome por las plataformas, tome cuidado, porque cuando el profeta del Señor habló eso, la tierra cambió en aquel día. La prostitución está en las redes sociales, los divorcios, la separación de matrimonios. En aquel aumentó de aquel día en adelante. Y cuando el arrebatamiento acontezca, suceda, pocos van a estar de pie. Pocos no van a estar envueltos en alguna área sexual. Casamientos sólidos. La mujer va a estar envuelta en pornografía o con hombres. O ya cayó. O está mirando a una mujer o una mujer mirando a un hombre. Hermanos, cuando él trajo esta palabra, quedamos asustados. Nadie está garantizado, nadie está libre. No tome nada por garantizado. Tenemos que agarrarnos ahora con arrepentimiento. No se considere fuerte. No haga eso.
Ese espíritu va a barrer. Quando o arrebatamento acontecer, Cuando el arrebatamiento suceda, la tierra va a ser un Sodoma y Gomorra. as separações de casamentos, elas Hay vão separaciones de demorar, casamientos. elas, quando foi De un dada año essa para profecia, aquí, acelerou. cuando fue esta palabra, E vai acelerar muito mais. eso corrió más y va a acelerar mucho más. Os que cometem isso Los não que cometen têm esto a entrar. no, no tienen derecho a Não entrar. tem como entrar. No tienen Você cómo pode entrar. se justificar, Usted contar puede uma história, justificarse, contar una historia. Yo voy para otra iglesia, ahí el pastor no habla eso. tudo bem, faça. Todo bien, hágalo. Não vai demorar muito. Eu vou No va a parar de demorar incomodar mucho, você. que dejará de incomodarte. Você pode não aceitar as minhas palavras. Puede no aceptar mis Não palabras. se preocupe. No se preocupe. Eu não vou te incomodar. En poco tiempo, yo no te voy a incomodar Eu más. quero estar nessa terra. Você Yo pode realmente no quiero estar en esta tierra. Eu não Puedes quero, quedarte con esta tierra. mas eu tenho aqui o encargo Mas yo de te tengo alertar. aquí el encargo de Que o primeiro advertirte está ouvindo as minhas que el palavras primero que está oyendo é estas palabras aquele que me es el enviou, Señor em cuja presença eu que me estou. envió y en cuya presencia estoy. Se arrependa agora dos seus pecados. Arrepiéntete ahora Se de tus arrependa pecados. seriamente. Arrepiéntete seriamente. El arrebatamiento va a suceder. Muito cuidado com Toma esse mucho espírito cuidado con ese espíritu en tu casamiento. porque ele está varrendo Cuidado, família. porque él está barriendo a las familias. Ele está varrendo Está barriendo líderes. pastores, líderes, Irmãos, não brinque. hermanos. Realmente, Acabou a unção. Tem mais nada. acaba la Por isso, unción. quando aparecem os milagres, Por todos eso ficam cuando assustados. aparecen milagros, todo el mundo queda Nível asustado. de santidade. El nivel de A santidad. operação não é pelos dons, é pela presença de La Deus. operación no es por los dones, es por la presencia de Dios. Eu quero orar por você. Yo quiero orar por usted. Zero com o pecado. Tenga tolerancia cero. Não negocie a sua eternidade. No negocies tu eternidad por placeres de esta tierra. Tolerancia cero. Necesitamos ser duros con el pecado. Lute pelo seu casamento. Luche por su eternidad. Pela sua família. Luche por su familia Vá lutando. hasta el final. Espírito que veio para destruir Porque el tudo, espíritu para que acabar viene, com tudo, viene destruir para acabar con tudo todo, e colocar destruir outros todo pensamentos em você. y colocar otros pensamientos en Veio usted. espírito há quase ano atrás En para espíritu, destruir. Daqui a hace un pouco, año atrás, para destruir. família verdadeira são Y de aquí a os poco, homossexuais. la familia verdadera son los homosexuales. Duas mulheres que Los estão homosexuales están adoptando, dos mujeres están adoptando, dos hombres están adoptando. O la madre casándose con la hija, o el madre casó con el hijo, o el padre se casó con el hijo. Y es normal. Então, o seu casamento vai Entonces su acabar não sendo casamiento normal. Se você tem uma acaba no esposa, siendo normal. ou você tem uma esposa, Usted tiene un esposo o una esposa, colocar na tua cabeça que não é normal. Não é. el enemigo va a colocar en tu cabeza que no es normal. Vai tentar destruir Él va a exatamente intentar isso. destruir. Você que é um filho, tome cuidado. Usted tiene un hijo, Não toma cuidado. minta para os seus pais, não engane No os miente seus para pais. sus padres, no engañe a tus padres. Não é tempo de brincar. No es tiempo de Seja jugar. simples, sério. Sea Trate simple, santidade serio. com santidade. Trate Haja santidad con duro. santidad, sea Não duro. abra mão. No abre mano, Negocie agora, no não. negocies. No es Foque na hora. tua eternidade. Enfócate en la eternidad y no abras mano de Não eso. vamos ser os crentes No vamos a ser los profanos. creyentes profanos. No, Nós vamos agarrar nossa primogenitura. nosotros vamos a agarrar nuestra Vamos primogenitura perseverar na y vamos a santidade, perseverar correndo uma en la carreira de santidad justiça até o fim. con una carrera en Se justicia. você quer Si receber usted o Senhor quiere Jesus, recibir al você que está Señor nas Jesús, plataformas, usted que está en las plataformas, usted que está aquí en el se você Zoom, também quer se si arrepender usted agora, también quiere arrepentirse ahora, ore comigo essa por favor, ore conmigo esta oración. poderoso Senhor Jesus. Poderoso Señor Eu me Jesús, arrependo agora de todos yo me os meus arrepiento ahora de pecados. todos mis pecados. Senhor, Señor, ao viver uma vida, Senhor, pecaminosa, al vivir una vida, Señor, uma vida pecaminosa, superficial, una vida superficial, hoje eu entendi. hoy yo Eu estou entendí correndo um sério y yo risco. estoy corriendo Senhor, eu não sabia o que un era serio peligro. primogenitura, Yo no sabía lo que era não é a primogenitura bênção que está ali. y la Mas hoje, bendición que está Senhor, eu ahí. vi Mas hoy, Señor, yo que o vi Senhor quer me colocar para governar que el mil Señor anos quiere colocarme para gobernar 1000 años, como um sacerdote. como rey, Quer como me colocar em sacerdote. Nova Jerusalém. Quiere colocarme en la Nueva Deus, tenha Jerusalén. misericórdia de mim. Dios, ten Eu misericordia de não quero mí. trocar esta bênção, Yo no Senhor, quiero da cambiar esta eternidade, bendición como Esaú, de la eternidad como es salud como Rubem. o como Por Rubén. favor,
Por favor, ten misericordia. Eu me arrependo amargamente Yo me arrepiento de mis dos pecados. pecados. El arrepentimiento está ahí na porta. El arrepentimiento está ahí en la puerta. Yo no puedo Senhor, jugar. tem de misericórdia. Señor, ten Me misericordia. ajuda. Ayúdame. Tolerância zero com o pecado. Yo quiero tolerancia cero Me aparta da injustiça. al pecado. Apártame de la injusticia. Pecados de adultério, de Los cobiça, pecados de adulterio, sexuais, desejos pecados sexuales, descontrolados, descontrolados. pornografias, dos Señor, la pensamentos pornografía, sexuais, de pensamientos sexuales, mentiras, de las mentiras, do orgulho, da del soberba. orgullo, de la soberbia. Senhor, tem de misericórdia. Señor, ten Eu me misericordia. arrependo de querer ter Yo me uma vida arrepiento de haber tenido una sem que ninguém me vida cobre nada, sin que nadie me cobre nada, sin que nadie me diga nada. Hago todo lo que yo uma vida quiero. totalmente relaxada, Una vida totalmente relajada. uma vida insubmissa, Una uma vida vida sem encabeçamento. sin Eu encabezamiento, me arrependo insumisa. por querer viver uma vida sem Yo me arrepiento por querer vivir una arrependimento. vida. Eu resisto às repreensões. Resisto las Resisto ao evangelho reprensiones. de santidade. Resisto el Resisto evangelio ao de evangelho santidad. firme. Resisto el evangelio firme. Arrependo-me, Senhor. Yo me arrepiento, Señor. Senhor, tem de misericórdia de mim. Señor, ten misericordia de mí. Senhor, a situação da terra Señor, la situación de la tierra grave. es grave. Pode acontecer, Senhor. El arrebatamiento puede suceder, Señor. Eu não quero brincar com isso. Yo no quiero Eu jugar con preciso eso. viver uma vida Yo santa. necesito vivir una vida Como se o Senhor santa, fosse voltar hoje. como si el Señor fuera a volver hoy. Meu nome no livro da vida. Escribe mi nombre en el libro de la vida, Señor, Pro dia da redenção. para el día de la Hoje eu nasci de redención. novo, no Hoy mais yo poderoso nací de nome nuevo, Jesus. en el más Amém. poderoso nombre de Se você Jesús. fez essa Amén, oração, amén. Si usted hizo esa abençoe, oración, por favor, yo te bendigo. Por nos favor, procure también nas redes sociais. búscanos en las redes Muitas sociales. pessoas nos procurando nas redes Hay muchas sociais. personas buscándonos en las redes sociales. Hay E mucho você que trabajo. está nas plataformas, dê um like. Y usted que está en la plataforma, de un like en el mensaje. Comparta essa mensagem também, Comparte este mensaje para nós podermos con evangelizar alguien, juntos. también para poder evangelizar juntos en el más poderoso nombre de Jesús.